escuchen. En la profundidad de una cueva en Texas, a mediados de mayo, el aire no se mueve por el viento, sino por el desplazamiento masivo de 20 millones de alas. Imaginen estar en una habitación totalmente sellada, sin un solo fotón de luz, rodeados por una multitud que se desplaza a la velocidad de un coche en la autopista. En cualquier otro escenario, esto sería una receta para el desastre, una colisión masiva tras otra. Pero aquí, en el corazón de la colonia de murciélagos de cola libre más grande del mundo, reina un orden absoluto y silencioso para el oído humano. Existe un mito persistente, casi una burla biológica, que dice que estos animales son ciegos. Es mentira. No solo ven, sino que han desarrollado un sistema de navegación que hace que nuestros radares más avanzados parezcan juguetes de niños. Miren este dato. El murciélago de cola libre mexicano ha sido registrado alcanzando velocidades de hasta 160 km por hora en vuelo horizontal. Eso es más rápido que un guepardo en plena carrera, y lo hacen en grupos densos, en mitad de la noche, sorteando ramas, cables de alta tensión y a sus propios congéneres sin rozarse ni una sola vez. Durante esta temporada de primavera, la presión es máxima. Las hembras preñadas necesitan cazar toneladas de insectos para mantener su energía, lo que convierte el cielo nocturno en una coreografía de precisión quirúrgica. Un primer plano cinematográfico de un murciélago de herradura suspendido en el techo de una cueva, sus orejas moviéndose de forma independiente como radares orgánicos, mientras el polvo flota en un haz de luz tenue. La paradoja es fascinante. ¿Cómo puede un mamífero de apenas unos gramos de peso procesar información espacial a esa velocidad sin sufrir un accidente fatal? Los investigadores estiman que, en una sola noche, una colonia grande puede consumir hasta 200 toneladas de insectos. Para lograrlo, necesitan una eficiencia de vuelo que desafía la lógica de la supervivencia. No se trata solo de no chocar contra las paredes de una cueva. Se trata de interceptar una polilla que realiza maniobras evasivas en un entorno tridimensional complejo. Si comparamos esto con la tecnología humana, un dron de carreras operado por un experto difícilmente podría igualar la agilidad de un murciélago en un bosque cerrado. Pero, ¿de dónde viene esta maestría? La respuesta está enterrada en el tiempo. El registro fósil nos muestra que hace 50 millones de años, durante el Eoceno, ya existían criaturas como el Icaronicteris, que poseían estructuras auditivas especializadas. Esto nos lleva a una de las preguntas más intensas de la biología evolutiva. ¿Qué fue primero, el vuelo o la capacidad de ver con el sonido? Algunos científicos sugieren que la ecolocalización pudo evolucionar como una herramienta de caza antes incluso de que pudieran sostener un vuelo prolongado, mientras que otros discrepan, argumentando que el costo energético de gritar al vacío solo tiene sentido si ya puedes perseguir a tu presa por el aire. Visual: una toma aérea nocturna de un bosque denso bajo la luz de la luna llena, donde pequeñas sombras cruzan el dosel realizando giros de 90 grados a velocidades asombrosas. Imaginen que su mundo no está hecho de colores, sino de ecos. Para un murciélago, el silencio es la verdadera ceguera. Lo que ocurre dentro de sus cerebros mientras vuelan a 15 metros por segundo es una reconstrucción matemática del entorno. No ven una imagen estática, perciben un mapa dinámico de densidades, distancias y texturas. En redes sociales solemos ver videos de murciélagos entrando por ventanas o quedando atrapados en cortinas, y la narrativa suele ser la de un animal torpe y asustado. Sin embargo, la cámara trampa y los estudios de campo cuentan una historia diferente. Esos errores suelen ser interferencias causadas por materiales modernos que el animal nunca encontró en su evolución, como el cristal liso, que para su sistema acústico actúa como un agujero negro informativo. En esta serie de episodios vamos a diseccionar el mecanismo exacto que evita las colisiones, la anatomía de un grito que puede alcanzar los 140 decibelios, más fuerte que una sirena de ambulancia a 1 metro de distancia, y cómo la evolución diseñó el sistema de seguridad aérea más perfecto del planeta. Prometo que, al terminar, verán a estos guardianes nocturnos no como ratas con alas,
sino como ingenieros de la acústica que dominan un reino donde nosotros estamos totalmente desvalidos, visual. Recreación digital de una cueva kárstica en absoluta oscuridad, mostrando solo los pulsos de sonido como ondas de choque azules que rebotan en las paredes y revelan la geometría del lugar. La clave de todo reside en un concepto que la mayoría ignora: el tiempo de procesamiento. Un murciélago no solo emite un sonido y espera que vuelva. Realiza ajustes constantes en la frecuencia de su grito para evitar que su propio eco se mezcle con el de sus vecinos, un fenómeno conocido como evitación de interferencias. Es una red de tráfico inteligente donde cada individuo emite en una banda ligeramente distinta para no confundirse. Si pensaban que el tráfico de una gran ciudad era complejo, imaginen gestionar esto sin semáforos, a oscuras y a velocidades de vértigo. El viaje para entender por qué no chocan nos llevará desde la estructura microscópica de sus oídos hasta las leyes de la física de ondas. Es una historia de supervivencia extrema y de una adaptación que ha permitido a los murciélagos ocupar casi cada rincón de la Tierra durante millones de años, sobreviviendo a extinciones que borraron del mapa a los dinosaurios. La próxima vez que vean una sombra cruzar el jardín al anochecer, recuerden, esa pequeña criatura tiene más información sobre su entorno en un milisegundo de la que ustedes tendrán en toda la noche visual. El fósil de un ancestro prehistórico perfectamente preservado en una losa de piedra fina, revelando la estructura ósea de los dedos alargados que forman el ala. Para entender este milagro de la ingeniería biológica, debemos mirar hacia adentro, hacia un motor de sonido que desafía la física. El murciélago no solo grita, posee una laringe proporcionalmente más poderosa que la de cualquier cantante de ópera. Imaginen un grito tan potente que, si estuviera en el rango de frecuencia audible para el ser humano, sería comparable a tener la turbina de un avión encendida a pocos metros de nuestros oídos. Sin embargo, para no quedarse sordos a sí mismos, han desarrollado un mecanismo de seguridad asombroso. Cada vez que emiten un pulso, unos diminutos músculos en el oído medio se contraen para separar los huesos del oído, apagando su audición por una fracción de milisegundo, justo a tiempo para que el sonido salga, y se relajan instantáneamente para recibir el eco que regresa. Es un interruptor biológico que se activa hasta 50 veces por segundo. Visual. Un primer plano extremo de la cara de un murciélago de nariz de hoja, mostrando las complejas crestas carnosas de su rostro que actúan como una antena parabólica orgánica. Miren este dato, existen dos niveles de procesamiento en este sistema. El primero es el físico. El sonido viaja, golpea un objeto y rebota. Pero el segundo nivel, el neurológico, es donde ocurre la verdadera magia. Los murciélagos no solo miden la distancia por el tiempo que tarda en volver el eco. Utilizan el efecto Doppler. Si el insecto se aleja, la frecuencia del eco baja. Si se acerca, sube. Su cerebro es capaz de calcular esta variación para determinar la velocidad exacta de su presa. Las fuentes científicas discrepan sobre el límite exacto de esta precisión, pero los investigadores estiman que algunas especies pueden detectar objetos tan finos como un cabello humano en total oscuridad. No es una imagen borrosa lo que perciben, es una reconstrucción tridimensional de alta fidelidad que les permite distinguir entre una hoja seca y una polilla comestible basándose solo en la textura del sonido que rebota. Visual. Una polilla en pleno vuelo nocturno, con sus alas moviéndose lentamente, mientras ondas concéntricas invisibles chocan contra ella y regresan hacia un depredador que se aproxima. Pero, ¿qué ocurre cuando hay miles de individuos gritando al mismo tiempo? Aquí es donde el comportamiento social se entrelaza con la anatomía. En las grandes colonias, los murciélagos utilizan lo que se llama respuesta de evitación de interferencias. Es como si en una fiesta llena de gente, cada persona ajustara el tono de su voz para que nadie más hable en su misma frecuencia. Si un murciélago detecta que otro está usando su mismo rango de ultrasonido, cambia instantáneamente su tono para evitar el ruido de fondo. Es un sistema de comunicación y navegación cooperativo, aunque sea involuntario. Sin este ajuste fino, las colas en la salida de las cuevas serían masacres de choques frontales.
En lugar de eso, vemos un flujo laminar, una corriente de cuerpos que se mueven como un solo fluido, gracias a una red de sensores que deja obsoletos a nuestros radares de tráfico visual. Una toma desde el interior de una cueva mirando hacia la salida al atardecer, con una columna masiva de murciélagos formando un tornado negro y fluido contra el cielo naranja. Muchos olvidan que el ala del murciélago no es solo una herramienta de propulsión, es un órgano sensorial masivo. A lo largo de la membrana alar, poseen miles de diminutos bultos llamados células de Merkel, coronados por pelos microscópicos que actúan como sensores de flujo de aire. Esto les permite sentir las turbulencias y los cambios en la presión del aire antes de que sus oídos incluso detecten un obstáculo. Imaginen volar a ciegas pero sintiendo cada corriente de aire en su piel, dándoles una lectura táctil del espacio que los rodea. Esta combinación de colocalización activa y mecanorrecepción pasiva es lo que les permite realizar giros de 180 grados en un espacio menor a la envergadura de sus propias alas. Es una redundancia evolutiva. Si el sonido falla por un segundo, el tacto del aire toma el relevo. Visual. Un ala de murciélago extendida a contraluz, revelando la compleja red de vasos sanguíneos. Huesos delgados como agujas y los pelos casi invisibles que detectan el viento. Este diseño no es fruto del azar, sino de 50 millones de años de perfeccionamiento. La estructura ósea de sus alas, que son básicamente manos con dedos extremadamente largos, les otorga un control sobre la forma del perfil alar que ningún ave puede igualar. Mientras que un ave tiene un ala rígida, el murciélago puede agarrar el aire, deformando la membrana para generar sustentación incluso a velocidades bajísimas. Esto es crucial cuando cazas en el dosel de la selva, donde un error de cálculo de 5 milímetros significa terminar contra un tronco. La evolución no les dio solo el radar, les dio el chasis y la suspensión necesarios para actuar según los datos de ese radar en tiempo real. Estamos ante una integración perfecta entre hardware biológico y software neuronal, que les permite navegar por el caos sin un solo rasguño. A pesar de su perfección evolutiva, los murciélagos se enfrentan hoy a un enemigo que su biosonar no puede detectar: el prejuicio humano y la desinformación digital. Existe un mito viral, alimentado por décadas de cine de terror, que asegura que estos animales suelen enredarse en el cabello de las personas. Analicemos esto con lógica científica. Si un murciélago puede detectar un cable de pesca de 0,1 milímetros de grosor en total oscuridad, ¿realmente creen que colisionaría accidentalmente con una masa tan grande y ruidosa térmicamente como una cabeza humana? Los investigadores de campo, que pasan miles de horas en cuevas, confirman que estos incidentes son prácticamente inexistentes. Cuando un murciélago vuela cerca de ti, no te está atacando. Está aprovechando la nube de mosquitos que tu calor corporal atrae. Es, literalmente, un guardaespaldas gratuito que está limpiando el aire que respiras, visual. Un murciélago de herradura volando en cámara lenta a través de un denso bosque, realizando un giro lateral perfecto para evitar una telaraña casi invisible entre dos árboles. Miren este dato sobre su impacto económico, algo que rara vez se menciona en los clips de redes sociales. En los Estados Unidos, los investigadores estiman que el servicio de control de plagas que ofrecen los murciélagos ahorra a la industria agrícola más de $3.700 millones al año. Sin ellos, el uso de pesticidas químicos tendría que duplicarse, afectando nuestra propia salud y la del suelo. En regiones de México, la industria del tequila depende enteramente del murciélago hocicudo mayor, el único polinizador natural del agave. Si el murciélago desaparece, el brindis se acaba. No son solo habitantes de las sombras, son los ingenieros invisibles que sostienen la seguridad alimentaria de ecosistemas enteros. Sin embargo, su papel trófico está bajo asedio por un conflicto silencioso y tecnológico: los parques eólicos, visual. Un murciélago hocicudo con el rostro cubierto de polen amarillo, asomando la cabeza desde el interior de una flor de agave bajo la luz de la luna. Aquí es donde la cámara trampa y la ciencia moderna revelan una tragedia invisible. Miles de murciélagos mueren cada año cerca de las turbinas eólicas, pero no siempre por impacto directo.
Existe un fenómeno llamado barotrauma. Cuando las aspas de una turbina giran a gran velocidad, crean una zona de baja presión de aire a su alrededor. Si un murciélago vuela a través de ese vacío repentino, la diferencia de presión hace que sus delicados pulmones se expandan bruscamente y colapsen. Su sistema de ecolocalización les advierte del objeto sólido, pero no puede detectar el cambio en la presión atmosférica. Es una trampa física para la que la evolución no los preparó. Las fuentes discrepan sobre las cifras exactas, pero algunos censos en Europa y Norteamérica sugieren que las poblaciones de ciertas especies migratorias han caído de forma alarmante en la última década debido a este factor y a la pérdida de hábitat visual. Un gran parque eólico en una llanura al atardecer, con las aspas girando lentamente mientras pequeños puntos negros revolotean en la distancia, evitando las estructuras pero luchando contra las corrientes. En el ámbito de los mitos virales. A menudo vemos videos de zorros voladores gigantes en Filipinas o Australia siendo alimentados con fruta como si fueran mascotas. Aunque estas imágenes buscan generar empatía, a veces esconden una realidad peligrosa: el estrés del contacto humano. Los murciélagos son reservorios naturales de diversos virus, pero la ciencia es clara al respecto. El riesgo de salto zoonótico solo ocurre cuando invadimos sus cuevas, destruimos sus bosques o los capturamos para el tráfico ilegal. En su hábitat natural, son una barrera biológica, no una amenaza. Desmontar el mito del animal rabioso es vital. Menos del 1% de las poblaciones de murciélagos salvajes portan la rabia, una cifra mucho menor que en el caso de los perros callejeros o los mapaches. Pero el miedo irracional sigue provocando ataques a colonias enteras. Visual. Un investigador con guantes protectores y luz roja, que no molesta a los animales, examinando suavemente el ala de un pequeño murciélago antes de liberarlo en la noche. Imaginen el nivel de precisión que requieren los censos modernos. Ya no entramos a contar a ojo en las cuevas, lo que estresaría a la colonia. Ahora utilizamos cámaras térmicas de alta definición y software de conteo automático que analiza el flujo de calor saliendo de la Tierra. Estas herramientas nos han permitido descubrir que algunas colonias que creíamos perdidas están recuperándose en minas abandonadas. El conflicto con los humanos por el hábitat es real, pero la solución no es la erradicación, sino la coexistencia inteligente. Al entender que su biosonido es una herramienta de precisión y no una señal de agresión, podemos empezar a diseñar infraestructuras que respeten su espacio aéreo. Estamos aprendiendo que proteger a un murciélago es, en última instancia, proteger la integridad de nuestros propios bosques y cultivos. La próxima vez que escuchen un clip sensacionalista sobre ataques de murciélagos, recuerden que la ciencia tiene datos, mientras que el miedo solo tiene sombras. Cuando hablamos de dominar la noche, solemos pensar en el búho real o en el felino acechante. Pero si ponemos a un murciélago frente a un búho, estamos comparando dos filosofías de supervivencia opuestas. Mientras que el búho depende de una visión ultrasensible que recoge la luz residual y de un oído pasivo capaz de triangular el movimiento de un ratón bajo la nieve, el murciélago es un agente activo. No espera a que el entorno le dé información. Él ilumina el paisaje con sus gritos. Miren este dato. Un búho puede ser detectado por sus presas si éstas tienen un oído fino, pero el murciélago opera en una frecuencia que la mayoría de los insectos ni siquiera pueden procesar. Es el sigilo definitivo, una carrera armamentista acústica que lleva millones de años en desarrollo. Visual. Un primer plano de los ojos amarillos de un búho seguidos inmediatamente por el perfil de un murciélago orejudo. Resaltando la diferencia entre el tamaño de los ojos y el de las orejas. Imaginen ahora la verdadera escala de las amenazas que enfrentan. No son los depredadores naturales los que están diezmando sus filas. En la última década, un asesino microscópico llamado síndrome de la nariz blanca, causado por el hongo Pseudogymnoascus destructans, ha aniquilado a millones de murciélagos en Norteamérica. Este patógeno no los mata directamente de forma violenta, los despierta de su hibernación.
Al obligarlos a activarse cuando no hay insectos que comer, los animales agotan sus reservas de grasa y mueren de inanición. Los investigadores estiman que en algunos sitios las poblaciones han caído un 90%. Es una catástrofe ecológica silenciosa. ¿Por qué debería importarnos? Porque la escala del colapso de un solo depredador de insectos puede desestabilizar todo un bosque en apenas un par de estaciones. El interior de una cueva fría, donde un pequeño murciélago marrón tiene el hocico y las alas cubiertas de un vello blanco harinoso, contrastando con la roca oscura y húmeda. Hablemos de los equívocos. El término vampiro ha hecho un daño incalculable a la reputación de más de 1.400 especies. De todas ellas, solo 3 se alimentan de sangre, y solo una, Desmodus rotundus, prefiere a los mamíferos. Pero incluso aquí, la realidad supera a la ficción de las redes sociales. No son monstruos sedientos que vacían a sus presas. Un vampiro común pesa unos 40 gramos y consume apenas una cucharada de sangre por noche. Miren este dato. Su saliva contiene una proteína llamada draculina, que impide la coagulación, algo que los científicos están estudiando hoy para desarrollar tratamientos contra los infartos cerebrales en humanos. Una vez más, el animal que tememos podría ser el que salve nuestras vidas. No atacan por sorpresa para matar. Realizan una incisión casi quirúrgica en animales que duermen, a menudo sin que estos se enteren. Visual: un murciélago vampiro común moviéndose por el suelo con una agilidad sorprendente, usando sus alas como si fueran patas delanteras para acercarse sigilosamente a la pata de un animal de granja. Otro gran equívoco es su supuesta fragilidad. Existe la idea de que son animales de vida corta, como los ratones. Error. Para su tamaño, los murciélagos son los mamíferos más longevos de la Tierra. El murciélago de Brandt, que pesa menos que una moneda de 2 euros, puede vivir más de 40 años. Imaginen la cantidad de información y de rutas migratorias que un solo individuo acumula en 4 décadas de navegación nocturna. Esta longevidad los convierte en indicadores biológicos perfectos. Si una colonia de murciélagos desaparece, es una señal inequívoca de que algo grave está ocurriendo con la calidad del agua, el aire o la población de insectos en un radio de kilómetros. Son los centinelas de nuestra propia salud ambiental. Visual: una toma aérea que sigue a un grupo de murciélagos sobrevolando un río serpenteante, con sus reflejos parpadeando en la superficie del agua bajo la luz de las estrellas. ¿Son peligrosos por sorpresa? Solo si el ser humano fuerza la interacción. Un murciélago en el suelo o en una pared durante el día es un animal en apuros, no un atacante. El riesgo real de mordida ocurre cuando personas sin equipo de protección intentan manipularlos. Es ahí donde el mito del peligro se retroalimenta. En comparación con otras especies que habitan cerca de nosotros, como los mapaches o los zorros, los murciélagos mantienen una distancia ética y biológica mucho más estricta. Su sistema de navegación está diseñado para evitarte, no para encontrarte. La escala de la amenaza es, en realidad, inversa. Somos nosotros, con nuestra expansión urbana y nuestra contaminación lumínica, quienes estamos cegando sus radares naturales y destruyendo los santuarios donde han dormido durante milenios. Visual: un paisaje fragmentado, donde las luces LED de una ciudad moderna crean un resplandor blanco intenso que corta el horizonte nocturno, rodeado de parches de bosque oscuro. Después de recorrer este mapa sonoro de precisión y supervivencia, queda una pregunta práctica: ¿cómo debemos actuar cuando nuestro mundo colisiona con el de ellos? Miren este dato: un murciélago que se encuentra en el suelo o que ha entrado accidentalmente en una vivienda no es un invasor agresivo, sino un animal profundamente desorientado. Sus sistemas de navegación, diseñados para bosques y cuevas, pueden verse engañados por los campos electromagnéticos, las superficies de vidrio o la iluminación LED excesiva. Si encuentran uno en casa, la regla de oro es la distancia y el respeto. No intenten atraparlo al vuelo. Abran las ventanas, apaguen las luces de la habitación y dejen que su propio biosonar encuentre la salida hacia la oscuridad. Si el animal está en el suelo, las fuentes científicas coinciden en un protocolo de seguridad absoluto. Nunca lo toquen con las manos desnudas.
Usen guantes de cuero grueso o una caja de cartón para cubrirlo y llévenlo a un lugar elevado y oscuro fuera de la casa. Un murciélago en el suelo rara vez puede retomar el vuelo por sí mismo debido a su anatomía alar. Visual. Un murciélago marrón pequeño posado con cuidado en una caja de madera. Antes de ser colocado en la rama de un árbol denso durante el crepúsculo. La ética de observación es el siguiente nivel de nuestro compromiso con estos arquitectos de la noche. Si son aficionados a la exploración de cuevas o al senderismo nocturno, imaginen el impacto de una luz blanca potente en los ojos de un animal que ha evolucionado para la penumbra total. El uso de linternas con filtros de luz roja es la única forma respetuosa de observar sus colonias, ya que muchas especies no perciben bien esta frecuencia y no se sienten amenazadas. Además, es crítico respetar las épocas de hibernación y maternidad. Entrar en una cueva durante el invierno puede hacer que los murciélagos despierten prematuramente, consumiendo las reservas de grasa que necesitan para llegar a la primavera, lo cual suele ser una sentencia de muerte. El verdadero naturalista sabe que la mejor observación es aquella en la que el animal nunca supo que estaba siendo observado. Visual. Una toma amplia de una entrada de cueva en un acantilado, con un letrero de madera discreto que indica que es una zona de protección de fauna, mientras el sol se oculta tras las montañas. Es honesto reconocer que, en este tiempo, apenas hemos rozado la superficie de lo que significa ser un murciélago. Hemos comprimido 50 millones de años de evolución y una complejidad neurológica asombrosa en unos pocos párrafos. La realidad es mucho más profunda, desde especies que pescan usando ondas de agua hasta aquellas que comparten alimento con compañeros hambrientos para evitar que mueran por inanición, demostrando una estructura social altruista que rara vez se asocia con los mamíferos pequeños. La conservación no es solo un discurso ético, es una necesidad funcional. Un mundo sin murciélagos sería un mundo más enfermo, con más plagas agrícolas y con ecosistemas forestales incapaces de regenerarse. No se trata de amarlos, aunque su biología lo merezca. Se trata de entender que son una pieza insustituible del engranaje que nos mantiene a todos con vida. Visual. Un primer plano de un murciélago bebiendo agua de un estanque en pleno vuelo, apenas rozando la superficie con la lengua, mientras las ondas se expanden en el agua estancada. Cerramos este episodio con una reflexión sobre nuestra propia percepción. A menudo, lo que más tememos es simplemente lo que menos comprendemos. El murciélago no choca en la oscuridad porque ha convertido el sonido en su luz, una hazaña que nosotros solo podemos imitar con tecnología costosa y pesada. Ellos lo llevan en su ADN, en sus orejas de formas extrañas, y en sus gritos ultrasónicos que cortan la noche. Son los guardianes de un reino que sucede mientras dormimos, manteniendo el equilibrio de un planeta que a menudo olvidamos que compartimos. Es hora de dejar atrás los mitos del cine y las supersticiones de antaño para dar paso a una admiración científica y respetuosa. Visual. Una silueta solitaria de un murciélago cruzando el disco de una luna llena inmensa, perdiéndose finalmente entre las sombras de los árboles milenarios. La ciencia sigue descubriendo nuevas facetas de su ecolocalización cada año, demostrando que aún tenemos mucho que aprender sobre cómo ver el mundo de formas diferentes. La pregunta queda en el aire para ustedes. ¿Han tenido alguna vez un encuentro cercano con uno de estos maestros de la navegación? ¿O todavía persiste en su entorno algún mito que necesite ser desmontado? Me gustaría leer sus experiencias y opiniones sobre cómo podemos mejorar nuestra convivencia con estos seres fascinantes. Al final, el conocimiento es la única herramienta capaz de disipar las sombras del miedo. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la noche absoluta.